Buenas noches, bienvenidos nuevamente. Damos inicio al tiempo del día de hoy, dándole gracias al Señor porque nos da la oportunidad una vez más de compartir su palabra. Hoy vamos a compartir en el Evangelio de Lucas, capítulo 9. Vamos a estar leyendo desde el verso 21 y hasta el verso 27. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 21 en adelante. Dice así: pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Vemos aquí al Señor Jesucristo hablando con los discípulos, anunciándoles que debía morir, que debía padecer muchas cosas, y les encargaba rigurosamente que no le dijeran a nadie lo que él debía, lo que le debía suceder a él. Dijo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. El Señor preparando a los discípulos para lo que había de venir. Le habían de pasar muchas cosas a nuestro Señor Jesucristo, y Él ya se lo estaba adelantando a los discípulos, pero les hacía una afirmación y decía a todos, dice el verso 23, y decía a todos. ¿A quién? A todos los discípulos que estaban con él en ese momento: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Voy a leer nuevamente el verso 23. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando el Señor nos dice: si alguno quiere venir, el que quiera venir, el que desee venir a mí, el que desee caminar conmigo, el que quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo. Niéguese a sí mismo. ¿Cómo es negarme a mí mismo? ¿Qué significa negarme a mí mismo? Significa que yo debo renunciar a todo lo que yo he pensado hasta los momentos que soy. Significa que yo debo apartarme de todas las cosas que yo he venido arrastrando durante todo este tiempo y dejarme guiar conforme a la voluntad de Dios. Y continúa el Señor: niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. ¿Qué significa tomar mi cruz cada día? ¿Qué significa yo cargar mi cruz cada día y seguir al Señor Jesucristo? Significa lapidar mi carne, renunciar a todos mis deseos carnales que he poseído hasta ahora, que el mundo me ha enseñado que todo lo que necesito es lo que puedo ver, lo que puedo palpar, y el Señor me dice: niéguese a todo eso, tome su cruz, crucifique todos sus deseos carnales, sus concupiscencias malas, porque les quiero aclarar algo aquí. Hay concupiscencias buenas y concupiscencias malas. ¿Cuáles son las concupiscencias malas? Aquellas que usted desea cometer cosas que no son agradables ante la presencia de Dios. ¿Cuál sería una concupiscencia mala? El querer tomar lo que no es suyo, el querer robar, el desear intensamente cometer adulterio o fornicación con una mujer que no sea la suya. Una concupiscencia: tengo el deseo grande. Esa es una mala concupiscencia. Ahora, ¿qué es una concupiscencia buena? Una concupiscencia buena es: deseo estar con el Señor, deseo estar con mi Dios, deseo estar allí con Él y permanecer con Él. Esas son concupiscencias buenas. Pero nosotros
Debemos tomar todas esas cosas malas, todo eso que nos aparta del Señor, todo eso que mi carne desea, y crucificarlo cada día. Por eso debo cargar mi cruz cada día, todos los días colocarme mi cruz al hombro y caminar en pos del Señor. Dice, y sígame, y siga los pasos que nos dejó el Señor, el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Por eso debemos tomar nuestra cruz cada día, crucificar lo que el mundo me ha enseñado hasta ahora, que es lo mejor para mí, porque el mundo te enseña es que mientras más mujeres tú tengas, mientras más dinero tú tengas, mientras más posesiones tú tengas, mientras peor te portes con los demás, entonces eso es bueno. Pero resulta y pasa que con el Señor es distinto. Esas son las cosas que debo crucificar cada día. No quiero decir con esto de que el dinero sea malo, las posesiones sean malas, pero siempre y cuando yo no desee más esas cosas que el Señor. Cuando tú deseas todas esas cosas más que el estar en la presencia de Dios, entonces estás colocando a Dios en otro lugar que no es el primero. Cuando tú colocas a Dios, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted coloca primeramente a Dios en todo lo que vaya a hacer cada día. Cada día será agradable esto que voy a hacer ante la presencia del Señor. Será agradable esto que voy a comenzar a hacer. ¿Le gustará al Señor? ¿Qué pensará el Señor de todo esto? Entonces he allí el mensaje del Señor. El que quiera, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. El que quiera venir y seguir los caminos del Señor, el que quiera alinearse, alistarse en ese gran ejército que el Señor en el verso 24 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Cuando tú quieres salvar tu vida, cuando niegas al Señor, vas caminando de la forma que no debes hacerlo. Te desvías del camino del Señor porque quieres ganar la vida, quieres quedar bien ante los demás. No quieres caminar conforme a la voluntad de Dios, porque eso te hace quedar mal ante las personas. Porque les voy a decir una cosa. Cuando nosotros decidimos tomar el camino del Señor, cuando nosotros decidimos tomar nuestra cruz cada día y seguir al Maestro y seguir a nuestro Señor Jesucristo, muchos nos van a abandonar, muchos no nos van a visitar más, muchos no nos van a invitar más. Nos llamaban para invitarnos, antes nos llamaban cuando estábamos en el mundo, nos llamaban para compartir. Ya no nos van a llamar más. Pero que eso no te quite el sueño, que eso no te quite el deseo de seguir adelante, que eso no te quite las ganas de estar con el Señor, que eso no te quite el deseo de buscar del Señor cada día más. Porque cuando tú pierdas tu vida por causa del Señor, esa vida que llevabas antes de libertinaje, esa vida que llevabas antes de drogadicción, esa vida que llevabas antes de alcoholismo, esa vida que llevabas antes cuando eras un sicario, esa vida que llevabas antes cuando tomabas lo que no era tuyo, esa vida que llevabas antes cuando hacías cosas que no eran agradables ante la presencia del Señor, y ya dejaste esa vida, perdiste esa vida, pero ganaste la vida que nos ofrece el Señor. ¿Cuál es la vida que nos ofrece el Señor? ¿Cuál es la vida? En el Evangelio de Juan capítulo
3 en el verso 16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, la vida que el Señor nos ofrece, la vida que el Señor nos está ofreciendo es vida eterna.